Hola a todos, aquí Francisca y hoy quiero hablarte sobre los candelabros, qué son y qué problema puede presentar el comercio. Así que aquí, en esta misma misión que será hoy, la combinación del caimán y RSI, vamos a ver qué me ayudará a obtener beneficios. Por acá los patrones de las velas son indicadores claves en el gráfico. Así que acá vamos a tener un sentimiento del mercado, movimiento de los precios y demás. Un máximo mínimo y un cierre de valor del periodo determinado son cruciales al tomar las decisiones. Así que acá el objetivo es identificar los problemas, retrocesos o tendencias que se nos presentan y vamos a tomar la mejor decisión. Vamos a aumentar el potencial, así que una especie breve de esta definición de lo que vamos a seguir hablando acá en esta sesión del día de hoy. Veo acá toda la vista del primer par y ahora quiero ver acá mi situación actual. Acá todas las líneas del caimán no van realmente en cierta dirección hacia abajo y el RSI me está mostrando la línea que tocó el nivel de 30 y acá la línea que está subiendo un poco. Veo acá una situación bastante caótica y ¿sabes qué? Primero vamos a probar acá la situación, vamos a comprobar y eso es lo que me voy a permitir. Acá vamos a seguir esta vez con 40 en el comienzo y esto será suficiente, así que vamos con los rojos. Primera ganancia, chicos, lo que estoy obteniendo 80 y eso será en mi cuenta, así que vamos muy bien. Acá yo solamente sigo la tendencia, así que vamos a ver los movimientos bajistas ahora mismo y a pesar del gráfico que está un poco loco acá, vemos lo que va a la baja y acá me fui con los rojos. Así que acá es hora de pasar al segundo par de divisas. Amigos, por favor, si les gustan mis videos, apóyenme a suscribirse a mi canal. Después de todo, la mayoría de ustedes me están viendo, pero no están suscritos al canal. Suscríbanse y activen la campanita. Nunca perderán contenido útil sobre el comercio en cada uno de mis videos. Siempre trato de serles útiles. Gracias por su apoyo. Vemos el dólar australiano y el euro, unas formas buenas del gráfico. Vemos acá los candelabros como lo son, una visión de rayos X de un mercado. Así que acá ocurre algo superficial de esta superficie, una dirección del mercado. Cada vela representa el precio en información formal en una unidad de tiempo específica. Así que como un día de negociación de un gráfico diario. Acá una hora también de un horario gráfico y sucesivamente. Y en Quotex puedo cambiar, por supuesto, si se toca este botón. El tiempo de las velas, que podrá cambiarlo. Ahora, por ejemplo, por 3 minutos. Vamos. El gráfico ha cambiado un poco, como lo ven. De acuerdo a esto, quiero volver a 1 minuto porque para mí siempre es más cómodo trabajar con ese periodo de tiempo. Tú también puedes cambiarlo a 30 minutos, a 1 hora, a 2 horas, como te sea más cómodo. Así que puedes seguir con tu periodo de tiempo como lo quieras, ¿verdad? Vamos a cambiar el marco de tiempo en el gráfico de las velas también. Cambiaría acá una secuencia. Ahora a continuación, los componentes de las velas para entender cómo se forman y qué representan. Antes vamos a subir acá diferentes tipos de velas, tengo que hacer un comercio, así que vamos a ver acá el siguiente paso que es somnoliento, una situación con las últimas 7 velas, la combinación de cocodrilo y el RSI.
Aquí, ¿qué nos están mostrando? Que la situación es bastante somnolienta, como lo puedes ver. Aquí se muestra, vamos aquí, que es hora de pasar al siguiente par de divisas. Buscaré acá una situación más rentable para nosotros. Así que veo acá cómo será la última hora acá, como hora. Una situación de acuerdo a los movimientos de los toros que prevalecen. Son movimientos de los toros, efectivamente. Y vamos a ver acá la situación actual. ¿Cuál es la mía? Mientras pienso, cambiemos mi caja de inversión. Ahora vamos con 70. Y sí, déjame comprobar la situación con los rojos. Buena ganancia, como lo vieron, nuestro chat llegó a su límite, así que esto fue muy bueno en cuanto a nuestros candelabros y la situación cambia. Ves que hay una especie de situación idéntica porque, como ves, la vela cambió en situación de sueño, así que ahora mismo veo el gráfico, quizás bajará durante unos minutos. Así que realmente me gusta este tipo de momentos y espero realmente que les guste escuchar más sobre los candelabros, que es nuestro tema del día de hoy. Amigos, quiero recordarles que ahora estoy desarrollándome activamente en mi comunidad comercial e invirtiendo mucho tiempo y esfuerzo para mejorarla. Allí publico mucha información útil sobre el comercio, consejos y trucos de vida para principiantes, análisis de estrategias, material de capacitación y señales comerciales de trabajo que puedo utilizar para las capacitaciones y prácticas posteriores para ganar dinero. Publico esto diariamente absolutamente gratis. Aquí hay algunos resultados de mis suscriptores, ya que fueron los primeros meses de capacitación de la comunidad que comenzaron a ganar un buen dinero e invirtieron todas mis señales de estos 6 años de experiencias. Puedes probarlo tú también y obtener buenas oportunidades. Entonces, si estás interesado en información actualizada y señales comerciales confiables, vaya a mi canal a través del enlace debajo de esta descripción de este video o por el código QR en la pantalla y continuemos. Así que acá vamos a avanzar y vamos a seguir comprobando. Pasemos al cuarto par de divisas. ¿Qué puedo decir? Acá tenemos martillo y martillo invertido. Un patrón de velas de martillo es un patrón de inversión alcista que es más el precio de la parte inferior de la tendencia bajista. Así que acá se ven superados por los compradores. Los operadores buscan los patrones de martillo como señal de compra. Fíjese bien, acá sugiere el precio probablemente que subirá en un futuro. Los candelabros tienen un cuerpo pequeño, una sombra inferior larga y ninguna sombra superior acá. Sombra inferior que tiene una parte más larga en cuanto a su altura, el cuerpo de las velas con patrón válido. Color del cuerpo de la vela de martillo puede ser verde o rojo. Así que acá, el martillo que está invertido, nos guiaremos por la diferencia acá y llamarla invertido, lo que indica el final de una tendencia bajista. Vemos un cambio de tendencia alcista y quiero mostrarte el martillo acá en mi gráfico actual, pero no estoy muy segura. Tenemos que estar muy atentos al siguiente paso. Por eso, porque no estoy tan segura de mi situación. Déjame ver acá y ahora mismo no veo este tipo de velas, pero espero que lo veamos en el futuro próximo. ¿Qué puedo decir sobre esta situación? Vamos a ver. 3 líneas de caimán que van un poco hacia abajo. Veo una situación realmente cierta, así que acá quiero llamarlo directamente. RSI me está mostrando la línea que va a tocar el nivel de 30. Quizás sea los máximos 3 o 4 minutos.
Y acá no estoy muy segura mientras pienso dejar aquí, cambiar mi caja de inversión. Esta vez será por 140. Y déjame comprobar esta situación, esta vez con los verdes. Buen beneficio, como lo vieron, entramos en el momento justo. Dije ahí la línea del RSI que estaría tocando al nivel de 30 en unos minutos. Así que sugerí que esa sería una buena señal y bueno, entramos ahí, tenía razón. Y ahora vamos a lo último. Vamos al último par de divisas. Acá vemos una situación que será el siguiente candelabro del cual hablaré, que será el pin bar. El patrón de las velas de pin bar acá es el patrón de negociación que existe y lo que es una buena razón. Los operadores utilizan este patrón de identificador y a continuación tendremos una tendencia tras retroceso. Una posición muy buena que significa alrededor de los niveles claves de soporte y resistencia. Aquí la barra alcista se caracteriza por una larga sombra inferior de un cuerpo pequeño y una sombra relativamente corta en otro extremo. Así que tiene que ser al menos 2/3 de la longitud total de la vela, por la que el patrón sea válido. Tiene sombra superior larga y un cuerpo pequeño y una sombra inferior corta, así que esto me rechazó esa señal. Ahora acá, una reversión bajista puede definirse pronto. Una vez se confía una barra de espiga bajista, los operadores buscan oportunidades y lo ven en corto. Así que acá es una situación bastante usual para los traders, mientras se mira todo el gráfico, ¿verdad? Así que ahora mismo veo el ejemplo por este pin bar. Acá tenemos el ejemplo. Estamos viendo que tenemos con este pin y tal vez esto también, como se ve en el gráfico, hay muchas barras de alfileres. Así que miramos el gráfico y tenemos en cuenta estas barras. Para los comerciantes son buenas señales. Así que estamos bien por acá. Ahora son bastante habituales. Veamos nuestra situación actual. Realmente no veo barras de pin aquí. Tal vez sea este, pero no lo sé porque necesito ver todo el gráfico. Es solo un ejemplo. Por supuesto acá hay que saber a dónde irá el gráfico y si quieres saber cómo puedes hacer estas predicciones y obtener más conocimientos, puedes ir a mi canal de Telegram. Está especialmente dedicado para ustedes. Vamos a ver ahora, y el indicador Caimán, usted ve acá las 3 líneas que van por ahora hacia abajo. Y realmente no es una gran manera determinada porque usted acá está temblando y la línea del RSI va a tocar el nivel de 30 también. Así que aquí mientras estoy pensando en mi próximo movimiento, vamos a mi caja de inversión. Esta vez serán 270. Déjame probarlo con la siguiente situación. Vamos. Eso está perfecto. Mira esta suma. Y eso me encanta. La hemos superado desde que iniciamos. Una buena combinación de indicadores. Aquí esto es parte de nuestro primer par de divisas y vamos bien con la estrella matutina. Así que el patrón es la estrella de la mañana. Implica especialmente el estado alcista del mercado. Como el lucero del alba aparece acá justo antes de amanecer. Es más preciso cuando se forma al final de una tendencia bajista. La estrella de la mañana es un patrón de 3 velas. La primera vela es bajista, una sombra relativamente pequeña.
y vemos acá un cuerpo verde o rojo. Estas velas acá se forman en el extremo del inferior de la primera vela. Y la tercera vela alcista indica una fuerte presión compradora que se da posible una tendencia. Y acá este tamaño es la primera vela o mayor. Las operaciones se buscan acá de una estrella matutina como la señal de compra. Así que tenemos la estrella de la mañana y también tenemos otra estrella de la tarde, que será del 100% opuesta a la estrella de la mañana. Acá una magia de patrones de velas es bastante útil. Así que esto es para los principiantes. Aquí puedo decir que realmente acá ahora mismo no veo un gran ejemplo de las estrellas de la mañana o de la tarde, pero quizás nos enfrentemos a ello pronto porque este tipo de vela que hemos visto incluso muestra una sesión actual. Tal vez sea un ejemplo para ello, pero no es como el ejemplo perfecto. Así que vamos a ir por eso y también vamos a ir a nuestra situación actual que tenemos por acá. Se ve que después de este llamado de candelabro de la estrella de la mañana, la situación va más alto y ahora mismo es bastante caótico, pero es movimiento de toros, así que mientras pienso en el próximo movimiento, cambiamos mi caja de inversión a 520. Esa será mi suma y comprobemos la situación con los verdes. Vamos. Así que mira, casi tengo $1000 y estoy muy satisfecha de estas situaciones. Yo estaba acá usando la combinación de indicadores porque, como usted lo ve, las estrellas de estas líneas, tenemos una línea de indicador de cocodrilo y acá ve una velocidad de forma superior. El RSI va tocando el nivel de 70. Así que, por ejemplo, acá va ganando dinero. Realmente acá pasemos al segundo par de divisas. El siguiente acá, que será el candelabro. Uno de mis favoritos. Así que vemos acá el doji. El término de doji es en japonés, así que lo vamos a dejar tal cual como se traduce. Me refiero a las velas con los precios de apertura que son iguales. Así que vemos una sombra superior, podemos variar el patrón de doji clásico. Estas velas que están acá de indecisión e incertidumbre en el mercado, el patrón indica que ni los compradores ni los vendedores tienen el control y el mercado se muestra en un estado de equilibrio. Los operadores interpretan la presencia de un patrón de doji y nos confirman acá una situación actual con cautela y esperamos la confirmación de la información adicional antes de tomar cualquier decisión. Así que eso será sobre la compra y la venta. Diferencias de patrones de doji, incluso el doji clásico que se describió anteriormente, el doji lápida y el doji libélula. Acá tenemos dos propias características únicas de interpretación. Por lo tanto, en la última voy a hablar un poco sobre la lápida y sobre el patrón de doji libélula, sobre esas dos. Así que ahora mismo déjame ver una situación actual. Como vemos acá, hemos estudiado el gráfico de nuestra situación actual y ahora mismo estoy lista para hacer mi próximo intercambio. ¿Qué puedo ver acá? Veo la línea de signo de RSI que es bastante cerca del nivel de 70. Quizás acá toque el nivel de 70 y voy más allá. Quizás baje. No estoy tan segura, pero déjame pensar. Y mientras estoy pensando acá, voy a permitirme cambiar mi caja de inversión a 970. Las líneas de cocodrilo están acá, realmente es cierto, porque ahora mismo veo una situación bastante de sueño. Tal vez después de 10 segundos la situación cambie y ¿sabes qué?
déjame esperar un poco. Pensar y ver toda la situación acá un poco más. Creo que sí. Así que vamos a seguir con los verdes. Así que chicos, ya tengo $1,500 y si quieres saber cómo puedes hacerlo en detalle, usted puede ir a mi canal de Telegram y ver toda la información útil gratis para todos ustedes. Son señales muy buenas que puedes seguir. Así que ahora vamos a seguir acá. Continuamos toda la línea del caimán subiendo y el RSI. Como dije, está tocando el nivel de 70 acá. Puede que vaya incluso más arriba. Así que te dije que iba a hablar sobre la libélula y sobre la lápida de los dojis, los dos. Por lo tanto, acá son muy similares a los patrones bajistas y alcistas, excepto el tamaño del cuerpo. Una vela doji no tiene cuerpo, lo que significa que los precios de apertura y cierre son prácticamente los mismos. Mientras que una barra pin posee un cuerpo pequeño en general, los pin bar son más fiables que estas velas de doji de lápida y libélula. Acá los patrones de las velas. Vamos a ver el tercer par de divisas. ¿Qué tenemos por acá? Veamos acá qué podemos hacer. Entonces, el siguiente también es bastante popular. En primer lugar, déjame ver todo el gráfico. Mientras hago esto, hablemos del maruboso, ¿se acuerdan? Los términos de maruboso significa cabeza calva o cabeza rapada en japonés, óigase bien. Así que los cuerpos largos, sin sombras, pueden ser alcistas o bajistas en función a su color. Así que continuemos con la tendencia tras retroceso. Un maruboso bajista acá es una vela verde larga, sin sombra superior ni inferior. Aquí la vela nos indica los compradores que controlan el precio del mercado desde la apertura hasta el cierre, lo que sugiere un fuerte sentimiento alcista. Un maruboso bajista, en lo contrario, un maruboso alcista bajista. Aquí un cuerpo rojo con esta sombra inferior, lo que indica que el precio abrió su máximo y cerró en su mínimo. Esto sugiere que los osos tienen el control absoluto del mercado y que la presión vendedora se mantuvo fuerte durante una sesión. Así que déjame ver el gráfico acá, una especie de candelabro maruboso. Es popular, pero chicos, sabéis que desde mi punto de vista el maruboso no es realmente algo habitual en el gráfico, porque como ves, todos los candelabros tienen sombras. Y sí, ¿qué puedo decir? Realmente no veo acá ahora mismo nuestro gráfico, el candelabro maruboso, pero no estamos tristes porque acá tenemos otros ejemplos y sí, ahora realmente quiero hacer un intercambio. Así que chicos, permítanme cambiar acá mi caja de inversión, esta vez serán 1,700 y vamos. Era bastante arriesgado, pero ya tengo 3,000 y fue una buena decisión. Todo esto en mi cuenta. Así que voy con mi último comercio. Esto me gusta mucho acá. Algunos ejemplos de cómo podemos hacer con los patrones de velas. Y vamos a ir con estas señales. Por supuesto, acá tenemos situaciones actuales. Ahora mismo veo realmente el cuarto par de divisas, este tipo de oportunidad. Así que aquí vamos a la quinta y puedo decir ahora mismo que veo una especie de situación de martillo. Así es. Justo acá porque como ves, después de esta vela que tenemos acá, justo aquí, la situación cambió un poco y ahora mismo está bajando. Pero como ves, el indicador me está mostrando
que la situación era bastante dormida, así que acá es necesario saberlo, es necesario tener los conocimientos sobre el mercado y también saber cómo utilizarlo al mismo tiempo. Tenemos la combinación de los indicadores, vemos nuestra situación. No estoy muy contenta con ella, pero puedo tener acá algo diferente en cuanto a las situaciones. Aquí algo somnoliento. No me gusta mucho la situación. No tengo acá señales de los patrones. Así que por eso pasemos al segundo par de divisas acá. ¿Qué estará pasando realmente? Porque no tengo buenos ejemplos de los patrones de estas velas. Así que vamos a pasar a la tercera situación acá. No estoy muy segura, pero como ves hay un montón de candelabros doji. Eso es lo que hay en esta situación, pero la situación era realmente confiada y bajó acá durante algún tiempo. Ahora mismo la situación está cambiando. ¿Qué puedo decir con eso? Déjame pensar acá mientras lo hago. Así que voy a cambiar la casilla de mi inversión. $2.900, bastante grande acá. Y vemos cuál será nuestro paso en este juego. Pasemos al siguiente par de divisas. Vamos a tener confianza con esta última operación, chiquillos. Así que acá realmente no veo ninguna otra señal. Quinto par de divisas, siguiente. Y el quinto par es bastante caótico. Eso es porque no me gusta la oportunidad de hacer un comercio aquí. El primero también es más o menos este mismo, pero ahora la situación está cambiando un poco. Así que acá, como ves, hay una situación de martillo. ¿Qué quiero decir acá? Vamos ahora a la cuarta, esta vez a la cuarta. Y sí, déjame hacer un intercambio ahora. Esta vez será con el color rojo, así que vamos. Estoy teniendo $5.000 por lo menos en menos de 30 minutos. Así que acá tienes todos los detalles. También para más información tienes mi canal de Telegram. Te deseo mucha suerte y te veo en la próxima.